El emperador Trajano alcanzó nuevas cimas de gloria tras derrotar a los dacios, consiguiendo una fortuna en oro y ampliando las fronteras imperiales. El imperio estaba en la cumbre. Después de 3 siglos de incesantes guerras, Roma se encontraba en el centro del mundo, una superpotencia que no tenía rival. Pero la paz había ablandado al imperio. Envuelto en lujo, distraído por los juegos circenses, los romanos tardaron en reconocer la amenaza de una nueva horda bárbara que podía provocar la total destrucción del imperio. El Imperio Romano, rebelión y traición. $200 años después de la muerte de Julio César, el imperio se encontraba en un buen momento. La paz y la prosperidad habían proporcionado a Roma una era de oro y plata, algo demasiado bueno. Desde luego la paz les permitió concentrar todas sus energías en el interior, sin preocuparse demasiado por los asuntos militares del imperio. En Roma flotaba un aire de prosperidad generalizada en el que comenzó a cultivarse diferentes tipos de arte. Sin embargo, las consecuencias podrían ser muy negativas. El pueblo romano se acostumbró a la paz y a una vida tranquila. No quería luchar, y su ejército ya no estaba tan preparado como antes. Pero los bárbaros de las fronteras no paraban de realizar incursiones en busca de los puntos débiles en los límites del inmenso imperio. En el año 160 después de Cristo, la frontera se extendía por 3 continentes. 400.000 soldados protegían los 50 millones de personas que tenían la suerte de vivir en ellos. En Roma, los 2 jóvenes herederos del trono imperial llevaban una acomodada vida en el palacio de su padre. Se trataba de Marco Aurelio y de Lucio Vero. Procedentes de 2 familias aristócratas diferentes, fueron adoptados de niños por el emperador Antonino Pío, que no tuvo hijos varones. Según el historiador del tercer siglo, Casio Dio, los príncipes eran muy diferentes. Marco era de salud frágil y dedicaba gran parte de su tiempo a las letras. Lucio, por su lado, era más joven y vigoroso. El espíritu libre de Lucio Vero y sus escándalos sorprendían con frecuencia a los romanos. En contraste, el intelectual Marco Aurelio se tomaba muy en serio su posición. Marco Aurelio fue criado y educado para gobernar más tiempo que cualquier otro emperador en la historia de Roma. De los 2 hijos adoptivos del emperador Antonino, uno era su claro favorito, el estudioso Marco, al que le concedió su más preciada posesión, su hija Faustina, lo que convirtió a Marco en su heredero principal. En el año 161, cuando murió el emperador Antonino, Marco y Lucio Vero ascendieron al trono con la aprobación de la guardia personal del emperador, la Guardia Pretoriana. Debió de resultar muy fácil para la Guardia Pretoriana aceptar a los 2 jóvenes como emperadores. De todos los soldados de Roma, ellos eran los que custodiaban el palacio, y por lo tanto habrían tenido contacto con los 2 príncipes durante muchos años. Para reforzar sus vínculos con la Guardia Pretoriana, les hicieron un generoso soborno. Les dieron una paga equivalente a varios años de salario de un guardia. Marco y Lucio Vero iban a necesitar la lealtad del ejército romano, pues la guerra acechaba en el horizonte. En el este, los partos invadieron Armenia, aliada de Roma, convirtiendo a Siria en vulnerable a sus ataques. Según el historiador clásico Casio Dio, el general de los partos atacó a los romanos por todos los flancos, aniquilando a sus tropas junto con sus jefes.
El combate fue salvaje y los romanos no pudieron resistir el ataque de los partos. En el año 162, Roma no tuvo más remedio que enviar sus tropas a la guerra. Por primera vez en 2 generaciones, un emperador, Lucio Vero, dirigía al ejército. Mientras tanto, su hermano Marco Aurelio permaneció en Roma. Realmente ninguno de los dos tenía experiencia militar. Marco, que era el mayor de los 2 emperadores, mandó a Lucio Vero al este para contener la amenaza. Vero partió de Roma y estableció un cómodo cuartel general en Antioquia, lejos del frente de batalla. Vero, o al menos sus burócratas, estaba en comunicación constante con sus militares en el campo de batalla. Realmente fue un líder ausente, pero su estrategia daría resultado si tenía buenos jefes militares. Afortunadamente para Vero, durante la campaña en Siria contó con uno de los mejores generales de su generación, Avidio Casio. Avidio había participado en política durante mucho tiempo, pero la guerra demostraría ser su principal talento. Era un general de origen sirio muy experto y tenía contactos con la nobleza de Oriente. Vero se limitó a permanecer en Antioquía dando fiestas mientras Avidio dirigía la campaña. Avidio fue el cerebro de una serie de victorias que llevó a los romanos al centro de las tierras de los partos, donde se enfrentó cara a cara con el enemigo. El secreto de los soldados romanos era que combatían cuerpo a cuerpo, y eso atemorizaba a todo el mundo, porque luchaban de una manera muy cercana con una espada o un hacha contra un enemigo que no se sabía bien por dónde iba a salir. Llevaban puesto un casco y apenas oían lo que ocurría, solo tenían visión hacia adelante. Se requería mucho coraje y empeño para sobreponerse al miedo que esos enfrentamientos suponían. A lo largo de los siguientes 3 años, Avidio y sus tropas arrasaron brutalmente Partia. En el año 165 después de Cristo llegaron a Ctesifonte, la capital de Partia, que se encontraba cerca de la actual Bagdad. Los romanos saquearon salvajemente la antigua ciudad, según el historiador clásico Casio Dio. Cuando sus aliados abandonaron al rey parto, Avidio lo persiguió hasta Ctesifonte y allí destruyó su palacio por completo. Pero el control se le escapó de las manos, pues sus soldados saquearon los templos de los dioses locales y robaron los vasos sagrados, entre otros tesoros. Era un sacrilegio violar templos, ya que el castigo divino por este crimen llegaba pronto y con furia. Los soldados contrajeron una enfermedad mortal, posiblemente la peste bubónica. Los romanos salieron de Ctesifonte repletos de gloria, pero sin saberlo, llevaron consigo la peste. Después de conquistar Partia y asegurar el imperio por el este, Avidio y el emperador Vero regresaron a Roma. La ciudad les rindió honores por tan gloriosa victoria organizando un magnífico desfile, fiestas públicas y combates de gladiadores. Todo formaba parte de un espectáculo conocido como triunfo. Miles de personas acudieron a ver desfilar al ejército, agitaban banderas, les arrojaban flores y les vitoreaban. Tras las tropas seguía una inmensa exhibición de cautivos, botín y montones de armas capturadas. Fue una demostración de triunfo grandiosa. Tras meses de preparación y al costo de una pequeña fortuna, el triunfo resulta a veces una experiencia para toda la vida. Vero lo celebró con su nueva esposa, Lucila, hija de su hermano y coemperador Marco.
En la época de Marco Aurelio y Lucio Vero, su generación no había crecido sin conseguir ningún triunfo. Por eso aquella victoria resultó un hecho de gran importancia. Marco Aurelio no pudo disfrutar las festividades, pues sabía que la campaña del Este había dejado exhausto al ejército romano. Mientras Roma festejaba su victoria, unos bárbaros se preparaban para atacar las reducidas defensas de la frontera norte del imperio. A lo largo de la frontera norte, los legionarios que protegían las fortificaciones eran demasiado escasos. Fueron pocos los que regresaron de la contienda del Este. La guardia resultaba un objetivo fácil para las tribus bárbaras que se escondían entre los bosques. La capacidad combativa de los germanos había aumentado muchísimo, comparada con la que tenían en su primer encuentro con los romanos en el siglo II a.C. Ahora eran tribus que movilizaban grandes ejércitos, un enemigo formidable. Ya en el siglo II se habían convertido en un adversario temible. En los límites del imperio, las escasas tropas de Roma estaban condenadas. Los oscuros bosques de Germania iban a ser su tumba. Mientras los hermanos Marco y Vero compartían el título de emperador, su general, Avidio Casio, conquistaba el gran imperio parto, pero a un terrible precio. Los soldados llevaron la peste a Roma. La guerra contra los partos sostenida por Lucio Vero, el hermano adoptivo de Marco Aurelio, pareció ser la causante de una peste que invadió la cuenca mediterránea y que provocó una inmensa mortandad en todo el imperio romano. Durante el reinado de Marco Aurelio, pereció un elevado porcentaje de romanos. Las estimaciones oscilan entre el 10 y el 25%. Debió resultar mucho peor en los grandes centros de población, donde los muertos tuvieron que ser enterrados uno encima de otro. Los charlatanes prosperaban vendiendo falsos amuletos de hierbas para prevenir la enfermedad. Decían que la peste era un castigo de los dioses por haber saqueado los templos de los partos. El emperador Marco debía expiar el pecado por medio de un sacrificio. La única respuesta posible de un emperador romano ante un gran desastre natural como la peste era tratar de recuperar el favor de los dioses por medio de sacrificios y demostraciones públicas de devoción hacia las deidades. En el caso de un desastre natural, el emperador tenía la responsabilidad de salvar al pueblo recuperando el favor divino. A pesar de 7 días de sacrificios, los dioses seguían enfurecidos y la mortandad continuaba en aumento, especialmente entre los soldados acuartelados. Se perdieron muchos soldados experimentados, así como un gran número de personas entre la población civil que no serían fáciles de recuperar. Herido, el imperio se estaba debilitando. Mientras, sus enemigos se preparaban para asestarle un golpe mortal. En el año 167,